Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. El día de hoy, en que una vez más estamos ya preparados para nuestro devocional diario, para llenarnos de fortaleza espiritual para seguir adelante en esta lucha de la vida cristiana. Estad por Cristo firmes. Es el número 43 del himnario Cantos Espirituales. 43. Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Amén. Amén. Dice el cántico que acabamos de entonar, dice aquí, deberes y peligros demandan gran tesón. El trabajo que tenemos por delante, el deber que tenemos los cristianos, los deberes que tenemos que cumplir, los peligros que tenemos que sortear, demandan gran tesón, demandan gran esfuerzo de parte de nosotros. Por eso, un verso antes dice, vestíos la armadura, velad en oración. Vístanse la armadura de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios, dice la palabra de Dios, y luego velad en oración. Dice Apocalipsis, capítulo 12. Hemos visto varias veces este versículo. Apocalipsis, capítulo 12. El versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano y hermana, quiero decirle que si usted guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, usted está en guerra espiritual. En guerra espiritual desde ahora hasta que, desde el inicio de nuestra vida cristiana, ahora mismo, hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Es una guerra permanente y cada día tenemos que librar una batalla. Una batalla. ¿Quién es nuestro enemigo? Aquí mismo lo dice. El dragón. El dragón, porque está lleno de ira. ¿Quién es el dragón? Mismo capítulo 12, pero versículo 9.
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Diablo y Satanás es el enemigo, pero este enemigo tiene un sinfín de ayudantes, un sinfín de aliados. Dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. En el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tales son nuestros enemigos. Sí, hermanos, tales son nuestros enemigos. Contra principados espirituales. Quiere decir autoridades, principados, príncipes, autoridades espirituales, potestades, espíritus que tienen potestad sobre cierta área de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo, los que gobiernan la maldad, los que gobiernan las tinieblas, los que enceguecen con diferentes filosofías, enceguecen a las multitudes del mundo, privándoles de esperanza, privándoles de la verdad, engañándoles. Son gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad, ejércitos espirituales que promueven la maldad. Dice aquí en las regiones celestes, en las regiones celestes, en las regiones celestiales, en las regiones espirituales. Contra ellos tenemos una guerra permanente y batallas día tras día. Por doquiera nos vemos rodeados de enemigos. El pecado y la iniquidad abundan. Los ejércitos visibles del diablo parecen llevar la delantera. El demonio también quiere tener ganancias eternas, combatiendo contra la iglesia. ¿Puede el mundo ser evangelizado? ¿Apostatará la iglesia? Cuando evangelizamos, hermanos, estamos luchando por rescatar a aquellos que están bajo el poder de las tinieblas. Cuando apostata la iglesia, los apóstatas están cayendo bajo el fuego del enemigo. ¿Podrá la iglesia sobrevivir la tibieza y la falta de consagración? Indudablemente que no. Un soldado que es tibio en la batalla, que le falta consagración, muy pronto es abatido por las fuerzas del enemigo. Constantemente artículos filosóficos, revistas, hablan del derrocamiento de la iglesia. No debemos ser tan ingenuos como para creer que cada congregación, que cada cristiano van a ser fieles, permanentes. La misma parábola del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13 nos habla de 4 tipos de corazones, de 4 tipos de terrenos. Aquel corazón duro, de cuya semilla cae alrededor del camino, que no abre su corazón. La semilla permanece en la superficie y vienen las aves, se la comen, se la llevan. Y en la interpretación del Señor Jesucristo dice, viene el diablo y se lleva
se lleva lo que aquella persona recibe, le impide que lo digiera. Aquella semilla que cayó entre pedregales germina, pero pronto es muerta. ¿Por qué? Porque el agua que tiene se seca. Dice ahí que las tribulaciones vienen y lo que tiene el cristiano, el creyente, se lo quita, y pronto el cristiano muere por falta de agua, porque no tiene raíz profunda. Aquella semilla que cae entre espinos no muere, pero la semilla crece, pero también crecen los espinos, que ya en la interpretación Señor Jesucristo dice que son los afanes de la vida, los placeres. ¿Y qué sucede? Ahí viene la tibieza, la falta de consagración, por lo que aquella planta se vuelve infructuosa. Solamente aquella semilla que cae en buena tierra produce, crece, produce y da fruto 30, 60 al 100%. Por lo tanto, por eso expresé que no debemos ser tan ingenuos como para creer que cada congregación y cada cristiano van a ser fieles o desarrollarse totalmente como nuestro Padre Celestial quiere. Pero tampoco debemos ser tan incrédulos como para creer que la palabra de Dios no tendrá algún efecto en nuestras vidas. También debemos pensar que la iglesia no puede caer ante la apostasía. No toda la iglesia va a caer ante los embates del enemigo. Y es que la iglesia primitiva echó fuera al paganismo y el judaísmo y atacó con éxito la falsa e insidiosa doctrina del gnosticismo. La iglesia primitiva evangelizó al mundo. Era una iglesia militante, santa, y enseñaba la doctrina de Cristo Jesús. Ya decía nuestro Jesucristo que antes de la destrucción de Jerusalén, si usted lo quiere comprobar, ahí en Mateo 24, cuando nuestro Jesucristo pronosticaba la destrucción de Jerusalén, antes de la destrucción del templo en el año 70, en Mateo 24, dice así, en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de que viniera la destrucción de Jerusalén en el año 70, está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo en el año 33, que el evangelio sería predicado en todo el mundo conocido, en todo el imperio romano, para testimonio a todas las naciones. Dese cuenta que dice aquí todas las naciones, y precisamente el evangelio se proclamó en el día de Pentecostés del año 33. Y dese cuenta en Hechos capítulo 2, ahí en el versículo 5, cuando llegó el Espíritu Santo, voy a leerlo desde el versículo 1 al 5. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Note el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Sí, de todas las naciones bajo el cielo. Y de estos varones piadosos
fueron los que escucharon el primer mensaje evangélico y apostólico. Ahí el apóstol Pedro les predicó el evangelio. Y dice en el versículo del capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? En síntesis el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Cristo es el dueño de todo. Así es que el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es decir, aquellos que aceptaron que Cristo es el Señor, que Cristo es el ungido, que Cristo es el Salvador. Los que recibieron esta palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas se bautizaron. Y dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día se bautizaban más. Muy bien. 3,000 personas. Ahora, más adelante nosotros vemos cómo la iglesia crecía en número. La iglesia en aquellos primeros días, dice en el capítulo 4 de Hechos, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Solamente de varones eran como 5,000. Y más adelante ya no habla de números. No. Y dice aquí en el capítulo 6, en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Llega la persecución contra la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué sucede? Sucede algo maravilloso. La iglesia es dispersada. Pero vemos nosotros que lo que aparentemente era un problema, no fue un problema para la iglesia. Fue una bendición para el mundo. ¿Por qué? Porque dice en el capítulo 8 de Hechos. Vamos a omitir la primera frase del versículo 1 y vamos a ver desde el segundo párrafo, cuando dice del versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando las cargas se vuelven alas, decíamos en nuestro devocional anterior. En vez de que sea un problema, fue una bendición para el mundo, porque esta gran tribulación, esta gran persecución, este gran problema que tuvo la iglesia, según la intención de las autoridades judías, era para acabar con el movimiento cristiano, pero solamente avivó el movimiento cristiano. ¿Por qué?
Porque aquellas personas que habían venido, ¿de dónde? ¿De dónde, le pregunta usted? Recuerde lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, que cada uno de estos bautizados que provenían de diferentes naciones del Imperio Romano fueron esparcidos, iban por todas partes, regresaron a sus lugares de origen anunciando el Evangelio. Por eso insisto de que la iglesia primitiva evangelizó al mundo. Era una iglesia militante, santa, llevando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a todo ese mundo conocido. La iglesia debe tener una mayor conciencia de las misiones, debe entregarse más al evangelismo, debe tener un sentido más profundo de espiritualidad, ser más espirituales, tener más dones espirituales, buscar la espiritualidad para tener más dones, tener más dedicación. La mayoría debe estar confiando y orando para mayores victorias, mientras que contendemos fielmente por la fe que ya nos fue dada. Orando por mayores victorias. Sí. Recuerde lo que pasó allá. Mientras el pueblo de Israel entraba en guerra en su camino a la tierra prometida. Le invito a que vaya conmigo al relato de Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Leamos los versículos 8 en adelante. Busquen su Biblia, Éxodo 17. Versículo 8 en adelante. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Mientras unos predican el Evangelio, unos deben estar orando constantemente por estos que están peleando por la fe. Si usted no está predicando la palabra, debe usted estar orando. En estos momentos en que estamos bastante tiempo confinados en casa, nada de que tenemos mucho tiempo, nada de que no tenemos nada que hacer, hermanos y hermanas. Mientras algunos están predicando la palabra, unos deben estar orando. Moisés le dijo a Josué: sal a pelear contra Amalec. Yo estaré sobre la cumbre del collado. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y fíjese lo que dice el versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué sucedía? Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Mientras usted está orando, los que llevan la palabra van a prevalecer. No deje de orar hasta que la victoria sea consumada.
Mientras usted ora, los que están en el campo de batalla prevalecerán. 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. El triunfo sobre los enemigos. Por lo que, hermanos, somos soldados de nuestro Señor. Unos están en receso porque tienen que cobrar vigor, luego incorporarse a la batalla. Pero mientras usted está en receso, usted debe estar orando. Por eso es que la iglesia debe tener una mayor conciencia de las misiones. Tiene que estar más entregado, más dispuesto a colaborar con los esfuerzos de la iglesia. Tener un sentido más profundo de espiritual y dedicación. Estar confiando y orando por mayores victorias, mientras que se contiende por la fe que ya nos fue dada. Hermanos, la iglesia bajo la dirección de Cristo Jesús va a vencer al mundo. La justicia va a triunfar sobre el pecado. Cristo destruirá a Satanás. Ya le quitó el poder. Solamente falta que sea hecho prisionero para dar fin con el gran enemigo. Aquellos que posean el sello del Dios viviente vencerán a los que tengan la marca de la bestia. Ahora es el tiempo en que hemos de estar predicando de los grandes temas de victoria, fe, esperanza y seguridad. Ahora en estos momentos. En estos momentos en que el mundo se llena de incertidumbre, de dudas, de temor. Es el momento en que los hijos de Dios debemos estar hablando de victoria, de fe, de esperanza, de seguridad. Puede ser que perdamos unas cuantas batallas insignificantes, pero la victoria es nuestra. Hay una anécdota. Está escrita en el libro El Sol de Mayo. Y se habla sobre la batalla del 5 de mayo. Cuando el general Zaragoza desplegó el ejército mal pertrechado, mal uniformado, frente al primer ejército del mundo, el ejército francés. Y los campesinos de Chalchicuautla se apostaron precisamente a la mitad de la montaña que conduce a los fuertes que defendían la ciudad de Puebla, en México. Solamente eran campesinos que estaban armados de machetes, estaban vestidos con sus calzones típicos, traje de manta y con sus guaraches. Era todo el armamento que tenían. Mientras que el ejército francés lo primero que hizo fue bombardear las dos fuertes. Y una vez que consideraron que habían debilitado las fuerzas, comenzaron a ascender hacia los fuertes, a ascender la montaña para llegar a los fuertes y asaltar esos fuertes para dominar la ciudad. Pero a mitad de la montaña, el general Negrete tenía a sus soldados listos esperando para recibir cuerpo a cuerpo a los soldados enemigos. Y destaca el grito con que arengó
al ejército que le tocaba a él dirigir. Cuando ya los soldados franceses estaban a media cuesta, estaban cerca de donde ellos estaban escondidos, el general Negrete gritó: ahora, en nombre de Dios, nosotros. Aquel general no invocó otra cosa más que a Dios. Sabía de la condición de sus soldados. Sabía que se enfrentaban al mejor ejército del mundo. Y él buscó la victoria y le rogó la victoria a Dios. Ahora, en nombre de Dios, nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el único Dios vivo. Es el único que puede responder a cada uno de nosotros en nuestras batallas diarias. Primero de Samuel, capítulo 17, 45 al 47, dice: y toda esta congregación, y sabrá toda esta congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Vea usted esto. Sabrá toda esta congregación, sabrá el mundo, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. La victoria será de Él. Y por supuesto, las palabras en Daniel 11:32, la segunda parte, fueron cumplidas por adelantado. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. No es el momento ahora, hermanos, de bajar las manos. Tenemos que esforzarnos y tenemos que actuar. David fue valiente porque había confiado plenamente en un Dios inmutable. Esto ha sido también con frecuencia un ancla para el cristiano, cuando los problemas y las cargas de la vida le amenacen hundirle. Pero el creyente no necesita esperar que vengan los días tristes y difíciles, porque él puede cantar con adoración y gratitud en todo tiempo, sabiendo que su Dios ni dormita ni duerme. Dios no cultiva el tedio. Sus poderes nunca decaen. Él jamás cambia sus propósitos eternos, ni su camino de salvación por causa del pecado, ni su verdad, ni su implacable oposición al diablo, ni su amor por su querido Hijo y por todos los que están en Él, y que están con Él, y están por Él. Hermanos y hermanas, Dios es eterno, Dios es invencible, Dios siempre es el mismo. Cuando David salió, también tenía confianza en el Señor, como el Dios viviente. Dios vive, Él es el Dios vivo. Sabía que Dios estaba con él. Mientras que los filisteos estaban confiando en ídolos indolentes, impotentes e insensatos. El corazón de David contaba con la confianza puesta en su Dios, quien es al mismo tiempo inmutable y viviente, un Dios vivo. Oigamos sus palabras. Primero de Samuel 17:16. Primero de Samuel 17:16. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dios viviente. Y en el versículo 36 dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Una y otra vez nos repite que Dios está vivo. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que está con nosotros, está en nosotros.
Nuestro Dios, hermanos, es el Dios de David. Dios no es un ídolo que se enfrenta igualmente con las otras reliquias, tanto si su pueblo llora o ría, tanto si el enemigo intenta hacer un asalto frontal o un ataque artero. Dios es invariable, pero no es estacionario ni está inmóvil. Por eso, nuestros antepasados espirituales prefirieron llamarle el inmutable antes que el invariable. El inmutable, el Dios viviente. Por otro lado, Dios no está sometido a alteraciones en su ser, en su persona o sus propósitos. Él se mueve para dar respuesta a las oraciones. Él no usará a Saúl con su armadura, pero cuando la ocasión lo requiera, repelará al enemigo tan solo con una honda y unas cuantas piedras. Si es que quienes los usan confían en él. Un escritor de apellido Berkov dijo: la inmutabilidad divina no debe ser entendida como denotando inmovilidad, como si en Dios no hubiera movimiento, ¿no? Y es que, hermanos, la fe puesta en Dios, en el Dios de David, le afectó profundamente tanto en su vida como en sus hechos. Para David, todo su conocimiento de Dios era tal como lo expresó. Él era el Dios viviente. David hizo una clara distinción entre lo que era inalterable y lo que debía ser cambiado en orden a luchar la batalla de su día. Dios era inmutable en sí mismo. Y a ello se debe que David conoció a su Dios como el Dios viviente, que era capaz de obrar en él mismo, tanto en el pensamiento como en la acción. Y es muy importante para nosotros hoy día asirnos este principio, porque también tenemos nuestra urgente necesidad ahora que libramos una batalla. Batalla difícil de ganar, pero no imposible. El concepto de no permanecer inmóviles no es desde luego nuevo y verdaderamente aparece en otras partes de la Escritura. En Efesios capítulo 6, versículo 15, Pablo escribe acerca del cristiano como teniendo sus pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Repito, el apóstol Pablo escribe acerca del cristiano como un soldado, teniendo sus pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Pablo sabía que el soldado cristiano llevaba sandalias por razón de la movilidad. De este modo, el soldado podía con presteza alterar su posición para combatir cualquier cambio repentino de las tácticas del enemigo. Y ese es el mismo principio que brotó de la situación de David. El enemigo tiene muchas estrategias. El enemigo presenta varios frentes de batalla. Y los cristianos tenemos que tener prestos el calzado para responder prestamente a cada desafío. Dios no modificó su actitud para imitar las tácticas del enemigo, hermanos. No. Él tiene poder. Y David sabía de este poder. Él sabía que Dios le iba a usar con las armas que Dios le había dado. Pero muchas veces queremos vencer al diablo usando sus mismas armas. Frecuentemente caemos en esta falta.
depositamos más la organización, las estrategias del mundo para luchar contra las huestes satánicas. Buscamos imitar los métodos del mismo mundo. En cambio, David fue muy distinto de los rumbos del enemigo. Hasta el mismo Goliat quiso ridiculizarlo. El gigante filisteo supondría sin duda alguna que el motivo del cambio de su pequeño enemigo sería su plena confianza en su propia persona, es decir, en el hombre, en su propio poder, en su sabiduría y habilidad. Pensó que aquel jovencito solamente confiaba en sí mismo, en su habilidad. Para Goliat todo ello supondría una ridiculez, porque en apariencia no estaba apto para pelear contra él. Pero David estaba comprometido con Dios. Su única y más fuerte armadura era su fe. Saber que Dios estaba con él. Saber que estaba con el Dios vivo. Sabiendo que su Dios no es un ídolo, sino un Dios vivo que estaba con él. Todo cuanto se está exponiendo ha sido siempre una gran realidad, pero en el transcurso de los siglos su importancia lamentablemente ha ido oscureciéndose. Ahora en pleno siglo XXI, cuando las acciones humanas y las formas del pensamiento están bastante aturdidas, porque se busca una y otra solución, nosotros, hermanos, los cristianos, el ejército de Cristo, necesitamos demostrar más que nunca nuestra fe en Dios, mostrando por medio de nuestras vidas de que nuestro Dios es el Dios viviente. Hermanos, libremos la batalla. Quiero que vayamos nuevamente a Efesios capítulo 6. Solamente para ratificar lo que hemos dicho a través de esta meditación. Capítulo 6, versículos 14 al 18. Para librar la batalla, estad pues firmes. Firmes. Primero, bien asentados, bien seguros, afianzados, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mientras usted libra la batalla, debe estar en oración. Orando en todo tiempo. Si le toca descansar un momento, debe mantenerse en oración. Velando en ello con toda perseverancia, ¿sí? No solamente por usted, sino en súplica por todos los santos que libran también la batalla. Hermanos, no hay tiempo para olvidarnos de la guerra espiritual que enfrentamos. No hay tiempo. No hay tiempo para decir que estoy desocupado.
No hay tiempo para decir que no sé qué hacer. Porque ya sea que estemos librando la batalla, Josué libra la batalla y Moisés, Aarón y Hur orando. Y si ve usted a una persona que está orando, levántele las manos, participe de la oración, únase en oración, ayudémonos en oración levantando nuestras manos, de manera simbólica fortaleciendo la oración de los unos por los otros. Y de esta manera, hermanos, la victoria será nuestra, porque servimos a un Dios vivo. Despliega el cristiano su santa bandera, dice el cántico número 202. Despliegue el cristiano su santa bandera. Despliegue el cristiano su santa bandera y muestre el ufano del mundo a la faz. Soldados valientes, el triunfo se espera. Seguid vuestra lucha constante y tenaz. Cristo nos guía, es nuestro jefe, y con nosotros siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, ya la victoria llevarnos podrá. Despliegue el cristiano su santa bandera y lucha en el frente de audaz Torreón. El monte y la villa, la hermosa pradera, contemplen ondeando tan bello pendón. Cristo nos guía, es nuestro jefe, y con nosotros siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, ya la victoria llevarnos podrá. Despliegue el cristiano su santa bandera y muéstrese bravo, batiéndose fiel. Para Él no habrá fosos, para Él no hay barrera, que lucha a su lado el divino Emmanuel. Cristo nos guía, es nuestro jefe, y con nosotros siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, ya la victoria llevarnos podrá. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén.